Bueno, pues vamos a seguir con la siguiente sesión relacionada con el tratamiento hipolipemiante, y para ello nos acompaña, encantado de comoderar con José Luis esta sesión. La primera ponente es la doctora Teresa Orrobas, es especialista en bioquímica y trabaja en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla, y dentro de sus múltiples aficiones está el metabolismo lipídico. Y bueno, yo creo que tiene hace muy ameno, muy comprensible algo que siempre puede resultar un poco arduo, y nos va a hablar sobre cómo mejorar la estratificación del riesgo más allá del LDL. Es decir, espero que nos ilustres de que hay vida un poquito más allá de ese colesterol LDL. Cuando quieras, Teresa. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a una analista de laboratorio, a este simposio tan interesante. Y en los próximos minutos os voy a hablar de cómo estratificar el riesgo más allá del LDL. Estos son mis conflictos de intereses. Intentaré transmitiros cómo vamos a valorar el riesgo cardiovascular global de este tipo de pacientes cardiooncológicos, qué herramientas o parámetros analíticos necesarios vamos a utilizar y cómo el laboratorio nos puede ayudar en la estratificación de este riesgo mediante la implementación de diferentes e-consultas o algoritmos automatizados para intentar convenceros de un cambio de mentalidad de un laboratorio como un simple emisor de datos a un laboratorio interconectado tanto con el clínico como con el paciente. Bien, pues a la hora de valorar el riesgo de vuestros pacientes tenéis que tener en cuenta que debemos valorar el riesgo cardiovascular global, es decir, no solo centrarnos en el colesterol LDL, sino ver todos los factores de riesgo que tienen, y en el tipo de paciente como son los vuestros, los cardiooncológicos, pues ver la historia que tiene ese cáncer, si había una enfermedad cardiovascular precoz y sobre todo la potencial cardiotoxicidad de los tratamientos farmacológicos. Porque, como todos ya conocéis, vuestras recientes guías, hay una potencial cardiotoxicidad sobre el endotelio vascular que puede dar lugar a una progresión de la arteriosclerosis, pero también hay un daño indirecto en el paciente por el descenso de la actividad física, presencia de otras patologías como diabetes y dislipemia, y siguiendo también por las recomendaciones de la guía clínica de 2021, en estos pacientes también tenemos que hacer prevención cardiovascular juntos. Cuando llega un paciente a la consulta, ¿qué es lo primero que tenéis que hacer? Pues ver qué tipo de dislipemia tiene. Una dislipemia primaria, como todos conocéis, basada principalmente en factores genéticos o déficit enzimático, o una dislipemia de origen secundario, que en este tipo de pacientes, pues principalmente lo que vais a tener que mirar es la interferencia de los fármacos, y aunque sea también de otras patologías, porque los fármacos que utilizáis pues pueden causar enfermedad arterial coronaria o arteriosclerosis precoz. Si os fijáis en el protocolo de la ruta analítica asistencial del paciente con cáncer, hay un apartado que pone analítica, lípidos. Pero, ¿qué lípidos debemos de medir para evaluar el riesgo de nuestros pacientes? Si nos centramos solo en el LDL, pues nos sirve para estratificar el objetivo terapéutico al que tenemos que tener al paciente y valorar el riesgo con sus consideraciones cardiovasculares y consideraciones derivadas de los tratamientos farmacológicos. Pero si nos fijamos lo que dicen todas las diferentes guías, estas son las guías más recientes internacionales que son las que señalan los parámetros lipídicos necesarios para que podamos evaluar este riesgo cardiovascular global. Si os fijáis, no tenemos ninguna española, entonces pues este año nos hemos puesto las pilas y con la Sociedad Española de Cardiología, la de arteriosclerosis y la medicina de laboratorio, hemos hecho una guía que la tendrán ustedes ya disponible pues para el mes que viene. ¿Cuál tiene que ser el perfil lipídico básico de los pacientes que tenéis que tener en vuestra consulta? Pues debéis determinar colesterol total, triglicéridos, HDL, colesterol LDL y, importante, colesterol no HDL, la presencia o no de partículas remanentes y la determinación una vez en la vida de lipoproteína A. En aquellos pacientes que presenten una moderada hipertrigliceridemia, además de estos parámetros, se debe de medir apolipoproteína B.
¿Y por qué? ¿Por qué sobre todo centrarnos en NO-HDL? NO-HDL es el principal marcador que va a englobar a todas las proteínas proaterogénicas que contienen ApoB y que van a ser las responsables del potencial daño cardiovascular. En cambio, las partículas remanentes se refiere a las partículas, esas partículas VLDL e IDL que se quedan ahí flotando, pueden oxidarse y pueden contribuir a lo que se determina un daño cardiovascular residual. El colesterol HDL además nos sirve para la determinación del riesgo en aquellos pacientes que lo queréis determinar por scores, ya que las nuevas guías cambian la determinación o el uso de colesterol total por el colesterol no HDL. Y además este colesterol no HDL tiene diferentes objetivos terapéuticos en función del riesgo del paciente, por lo cual en cada analítica se debería valorar el objetivo del no HDL según la clasificación del riesgo. Lo mismo para la apolipoproteína B. Apolipoproteína B nos vale para determinar el tamaño de la partícula del LDL, para diagnosticar dislipemias y también nos vale para determinarla sobre todo en pacientes que presentan diabetes, una obesidad o una severa hipertrigliceridemia o niveles bajos de LDL. Al igual, tenemos unos diferentes objetivos terapéuticos que deberían cumplir los pacientes según su riesgo. Pero además, cada lipoproteína contiene una apolipoproteína. Por lo tanto, tenemos que valorar tanto la calidad como la cantidad de las mismas. Me explico. El colesterol HDL tiene una apolipoproteína que es la ApoA1 y la ApoA2. En función de la relación que tengan cada una, le va a conferir una capacidad más antiaterogénica o no. Y además tenemos diferentes tipos de HDL. Tenemos unos HDL que son más pequeños y más densos, que son las HDL3, que en prevención secundaria se ha visto que concentraciones más elevadas confieren mayor riesgo cardiovascular a los pacientes. Lo mismo con las LDL, no tenemos una única molécula, sino tenemos moléculas que se denominan LDL pequeñas y densas, que son más proaterogénicas. Fue la guía americana de endocrinología la que las propuso en primer lugar. Y son, como su propio nombre indica, son más pequeñas, más densas, penetran más fácilmente en el endotelio vascular y contribuyen a formar la placa. Nos valen también para clasificar al paciente si tiene una dislipemia o no aterogénica en combinación con si presenta una concentración de triglicéridos elevados o un HDL bajo. Lo podemos calcular por índices indirectos, por estos que están señalados en rojo, o actualmente disponemos de reactivos de laboratorio también para la determinación directa. ¿Y qué hacemos con los triglicéridos? Pues los triglicéridos al final también son importantes. Siempre los hemos tenido un poco abandonados y siempre, bueno, triglicéridos causan pancreatitis, pero el incremento de las VLDL con sus ApoE, que es su ApoE correspondiente, pues confiere también un mayor riesgo cardiovascular residual. Y además, si esa ApoE le realizamos un test genético, aquellas ApoE que tengan unas isoformas E2E2 va a tener menos afinidad ese receptor por las moléculas de VLDL, se van a oxidar y van a contribuir pues, a formar más placa. Este daño cardiovascular residual se manifiesta pues, en pacientes que pueden dar lugar a infartos de miocardio, a enfermedad arterial periférica y también ictus. Y la última, y no la menos importante, el último de los marcadores que me gustaría presentarles es la lipoproteína A. La lipoproteína es una molécula muy similar al LDL, confiere características protrombóticas y proaterogénicas con un punto de corte de 50 miligramos de cilitro. Pero si un paciente presenta unos 120, mayor de 120, pues ya presenta mayor riesgo de estenosis de válvula aórtica y una concentración superior a 180 confiere una enfermedad parecida a la hipercolesterolemia familiar. ¿Y debemos medirla? Pues debemos medirla porque 1 de cada 5 personas en el mundo, por los diferentes estudios, puede tener un riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica simplemente por tener incrementos de LPA. Y en Europa los datos que se presentan es que existe un 20% de prevalencia y además es genético, con lo cual se transmite a la descendencia. Si nosotros somos capaces de detectar pacientes con hiper-LPA o casos índices, podemos hacer estudios de segregación familiar y hacer prevención cardiovascular desde la infancia. Porque además, si se asocia a hipercolesterolemia familiar, como se ha visto en la cohorte Seijar, vemos que los pacientes que tienen hiper-LPA, hipercolesterolemia familiar, fíjense cómo se separan las curvas de supervivencia y contribuyen a aumentar la mortalidad.
¿Y cómo estamos en vida real? Pues, bueno, resultados un poco desalentadores, sobre todo en un estudio que hicimos el año pasado, consultando a todos los hospitales de Andalucía y Extremadura de los pacientes que se habían hecho una determinación del EPA. Lo primero vimos que había una escasa homogeneización en el número de peticiones de grandes hospitales, hospitales comarcales, y que casi el 30% de los pacientes presentaban valores de LPA por encima de los 50 miligramos de decilitro. Aparte de los parámetros, también podéis serviros para estimar el riesgo cardiovascular global de vuestros pacientes de diferentes cocientes de riesgo, que están separados y definidos en función de prevención primaria, prevención secundaria y en función del sexo. Estos cocientes os pueden ayudar un poquito a valorar en aquellos pacientes que estén en el límite, a ver si, sobre todo en el ajuste de las dosis terapéuticas. Entonces, una vez llegados a este punto, ¿podemos estratificar el riesgo de los pacientes solo con el LDL? Pues no, porque como nos dice este estudio, pacientes incluso que podemos tener con LDL bajo o incluso en objetivos terapéuticos, si tenemos concentraciones de ApoB o no HDL incrementadas, aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes e incluso si están aumentadas las dos puede incrementarse hasta más de un 80% el riesgo de infarto de miocardio. Y llegados a este punto, pues, ¿cómo el laboratorio os puede ayudar? Bueno, pues trabajando juntos, ¿no? Trabajando juntos en el que el laboratorio sea una consulta y un eje clave entre la atención primaria y la atención especializada, de tal manera que aquellos pacientes que necesiten una atención prioritaria sean derivados pues, a unidades de lípidos o consultas genéticas monográficas o de alto riesgo cardiovascular. En este proyecto que tenemos con la Sociedad Española de Arteriosclerosis, en concordancia con la Guía de Prevención Cardiovascular, todos aquellos pacientes que captemos desde el laboratorio con los siguientes criterios pactados con los servicios, bien por endocrinología, pacientes con una descompensación diabética, pacientes con sospecha de hipercolesterolemia familiar o hipertrigliceridemia, o en cardio, pacientes que, tras un síndrome coronario agudo, no cumplan objetivos terapéuticos, serán enviados prioritariamente a las consultas. Podría abrirse una línea también aquí de trabajo con cardiooncología. ¿Y esto por qué? Porque los sistemas informáticos de laboratorio nos permiten realizar marcaje de pacientes. Yo puedo marcar este paciente en esta analítica y definir que si este paciente no se realiza una analítica en el tiempo pactado con los médicos peticionarios o supera una cifra superior al objetivo terapéutico de ese paciente, el sistema informático va a mandar un mensaje al móvil corporativo o al mail, de tal manera que evitemos este tipo de situaciones. Pacientes que desde años y años tengan cifras de colesterol entre 250 y de 335. También en el sistema informático se pueden plantear diferentes algoritmos bioquímicos que os sugieran diferentes dislipemias o que os sugieran diferentes marcadores para que podáis mejorar la estratificación del riesgo y se evite una segunda cita del paciente o un segundo pinchazo. Por ejemplo, si un paciente tiene un colesterol superior a 250 miligramos de decilitro y descartamos causas secundarias, a este paciente le podemos ampliar ApoB de tal manera que ya sepamos si ese LDL además es pequeño y denso y si el sistema informático consulta que no ha habido una LPA previa realizada, ampliársela. Y así pues podéis ver el ejemplo de esta analítica en el cual solo se había pedido colesterol y triglicéridos y automáticamente hemos ampliado el resto de parámetros acompañado de una alerta al médico peticionario de que ese paciente está en riesgo y que continúe con nosotros. Otra posibilidad que os podemos ofrecer es la formación de interconsultas en la cual se especifique y se haga un informe personalizado del paciente, del tipo de LD que tiene, si tiene una LP alta, qué significa, si tiene una sospecha de hipercolesterolemia familiar, el riesgo asociado por SEIHAR específico para la hipercolesterolemia familiar y el objetivo terapéutico según el paciente. La codificación en los sistemas informáticos es muy fácil, es simplemente perder una mañana o dos y plasmar todas estas ecuaciones y nos sale, a nosotros los analistas nos sale una ventanita en el cual nos da la sospecha de una dislipemia. Ustedes ven pacientes y yo veo tubos, pero simplemente cuando a mí me llega un tubo con un suero lechoso y centrifugándolo, yo ya puedo valorar si esto es una posible dislipemia genética.
realizando un informe personalizado, incluso sugiriendo que este paciente puede tener pues, una isoforma de APOE y completando con un estudio genético. Todo esto es de hacerlo de manera proactiva, de tal manera que, por ejemplo, en esta familia, desde los 3 casos índice que tuvieron un síndrome coronario agudo, al hacer la segregación familiar, pues estos 2 niños ya están derivados a una consulta de endocrinología pediátrica y están en tratamiento. Y por último, os quiero presentar la última herramienta en la que podemos colaborar con vosotros, que es la e-consulta, en la cual toda analítica que sale del laboratorio ante un parámetro crítico va a ir con un comentario interpretativo y el teléfono del laboratorio la posibilidad de realizar una teleconsulta. La teleconsulta forma parte de la plataforma del Servicio Andaluz de Salud, se incorpora a la historia digital del paciente y existen un tipo de teleconsulta en función del tipo de dislipemia. Solo me pueden preguntar por esto, ¿vale? Y además hay una plantilla en la cual me tienen que contestar a unas preguntas mínimas para que se pueda solucionar la teleconsulta. De tal manera que nosotros podamos hacerle un seguimiento a ese paciente, es decir, confirmando los datos analíticos para descartar causas secundarias, darle el alta si simplemente es una pregunta o citar prioritariamente en la consulta que corresponda. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Creo que del COVID hemos aprendido algo bueno, que llegar juntos es el principio, mantenernos juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Aquí tienen, si quieren, mi contacto y este libro para la programación de algoritmos. También vienen diferentes perfiles analíticos, interpretación de pruebas diagnósticas y genéticas, por si se lo quieren descargar. Muy bien, muchas gracias. La discusión la vamos a dejar para el final, después de las otras presentaciones, porque todas tienen alguna relación entre sí, ¿no? Entonces, en la siguiente es el impacto del tratamiento de los lípidos en la salud cardiovascular y el riesgo de cardiotoxicidad, ¿no? Y la ponencia la va a presentar la doctora Milagros Pedreira, de Santiago de Compostela. Pues muchas gracias. Gracias a la doctora Teresa López. Es para mí pues un honor y un privilegio participar en este ya 8º simposio. Yo creo que es un referente, ¿no?, para cualquier profesional relacionado con la cardiooncología, y felicitarte por tu trabajo y por tu trayectoria. Realmente me planteaba yo que lípidos, hablaremos de todos los hipolipemiantes. Me costó un poco hacerme con el enfoque, ¿no? Entonces, lo primero, como en la audiencia hay personas que no son de la cardiología, dije, bueno, pues si me permitís un mini recordatorio histórico, ¿no?, de la primera descripción de las moléculas de LDL, que fue el motivo del premio Nobel de Goldstein y Brown, y que ahí empieza todo, empieza la aterosclerosis, y después de 100 años de investigación de colesterol y de estatinas, todavía dan que hablar, todavía a día de hoy dan que hablar. Y la cuestión es, ¿valdrá o servirá? ¿Llegará con bajar el colesterol? Esto es una diapositiva muy, muy conocida en el mundo cardiovascular, en la medicina cardiovascular, que, como veis, se correlaciona perfectamente la disminución de los niveles de colesterol con la disminución de riesgo. Pero también es verdad que no todos los hipolipemiantes son iguales, de tal manera que las estatinas han marcado un antes y un después. Eso fue una historia de éxito en la cardiología, era y es, ¿no?, tanto en prevención secundaria como toda la medicina cardiovascular, que es lo que supone la prevención primaria. Y desde el 4S de 1994 hasta hoy, pues son como la aspirina o como algo fundamental, un arma absolutamente primordial en nuestro día a día. Después, por supuesto, llegaron los inhibidores de BCSK9, que ya no voy a entrar en ello porque después mi jefe, el doctor Juan Atey, lo comentará también. Y centrándome en las estatinas,
para ver qué papel pueden tener aquí. Lo que tenemos que saber, y creo que todos lo tenemos muy claro, es cómo penaliza en este trabajo ya conocido de Armenian, ¿no?, el tener enfermedad cardiovascular asociada al cáncer. Y en esta revisión del grupo inglés, fijaros, en más de 600.000 pacientes, fijaros la prevalencia de enfermedad cardiovascular en cáncer de pulmón. Realmente yo veo mucho cáncer de mama, pero cuando veo un cáncer de pulmón, tienen de todo, todos los factores de riesgo, todas las complicaciones, todos los problemas. Yo creo que hay que centrarse en esos pacientes. Incluso hay algunos estudios, en uno de ellos participaba Daniela Cardinale, de cómo se tratan estos pacientes por síndrome coronario agudo. Peor, reciben menos tratamiento antiagregante, llegan más tarde, el tratamiento de reperfusión es peor. En fin, que yo creo que hay que centrarse mucho en estos casos. ¿Y qué hacer? Bueno, pues estas guías, que eran de hiperlipidemia del 219, que hoy ya vimos, y siento esta sobredosis ya casi de ciencia a estas alturas de la mañana, pero voy a hacer un repaso así breve. No nos dijeron mucho, a pesar de que hay un añadido de enfermedades sistémicas y de condiciones que pueden empeorar el riesgo, no nos dijeron mucho, y se publicaron en el 20, no hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, con todo y todo nos hemos movido con esos índices de riesgo y con eso hemos tratado de buscar unos objetivos de control de LDL. Pero, afortunadamente, el año pasado ya las guías de riesgo de prevención de riesgo cardiovascular tienen ya unos apartados claros, tanto para la cardioprotección en la disfunción ventricular izquierda, sobre todo en el terreno de las antraciclinas y la radioterapia, como en el control estricto de los factores de riesgo cardiovascular. Y esta ya me la puso la doctora Mazón, que no sé, se me adelantó esta mañana, que era un poco el artículo que fue, que hay que felicitar a la doctora Ana Martín, que llevó un premio por el mejor artículo de la Revista Española de Cardiología, pero que hasta ahora había sido también nuestro referente. Han participado además muchas de las personas que están hoy aquí presentes en su elaboración y ha sido una guía muy útil. Pero, afortunadamente, pues tenemos ya otra arma, que nos permite, después de un análisis basal, como ya sabemos, del riesgo de cardiovascular y de cardiotoxicidad, saber cuál es la estrategia que vamos a llevar en cada caso. En este artículo se destaca un poco, aparte del todo el riesgo cardiovascular general, la prevalencia o la cantidad de pacientes que tienen hiperlipidemia con un cáncer y con cáncer activo. Nosotros en la revisión, en nuestro trabajo, yo recuerdo que el 45% de los pacientes de la consulta de cardio-oncología tienen hiperlipidemia. Pero en cuanto a las estatinas, que como digo son un poco el elemento básico, fundamental del tratamiento de hipolipemiante y también de cardioprotección, hubo mucha literatura que incluso les atribuyó mayor mortalidad, otra que le atribuyó pues, un efecto magnífico, ¿no?, de evitar y de mejorar el cáncer y la mortalidad por el cáncer. Y, de hecho, este estudio de Nielsen muestra una disminución de la mortalidad en los pacientes con cáncer cuando se añaden estatinas. Y, claro, como esto no quedó así muy claro, se plantearon varios metaanálisis. Uno de ellos es de este autor, Wang Yong, en el que me vais a perdonar por la diapositiva fea, pero que, como veis, hacen una revisión y ven el impacto de cada estudio más o menos convincente y más o menos potente. Y sí que pueden sintetizar que no todas las estatinas protegen para todo. Salieron, de hecho, bien paradas en este sentido el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata, basados también en otros estudios como este registro sueco, que también muestra una disminución de la mortalidad total y de la mortalidad por cáncer. Y en el caso de la próstata, este otro estudio que todavía se publicaron recientemente. Y el ezetimibe, que como todos conocéis actúa de manera muy diferente, ¿no?, va a través de evitando la absorción, también tiene un papel, pues también fue criticado, censurado, de que podría estar asociado a
mayor incidencia de cáncer. Cosas muy curiosas que hay y que ves en la literatura, ¿no? Pero posteriormente esto se revisó y se vio que no había ningún incremento. Lo digo porque va a ser fundamental para el control estricto de estos factores de riesgo y a veces estos artículos pues lo dejan a uno un poco descolocado y genera bastante confusión. Pero lo que es el impacto real en la cardiotoxicidad por disfunción ventricular izquierda, y esto lo comentó ya esta mañana en la mesa el doctor Alberto López, también se publicó este estudio observacional que demuestra la menor incidencia de insuficiencia cardíaca y mejor supervivencia de los pacientes tratados con estatinas frente a los no tratados. Y en este otro, como podéis ver, se ve, además, se evalúa la llegada a urgencias de los pacientes por insuficiencia cardíaca tratados y no tratados con estatinas. Esto es un estudio realizado en cáncer de mama. Se comparó el uso de estatinas en antraciclina, se vio también el uso contra placebo, el uso en trastuzumab y se vio, sobre todo en las antraciclinas, el efecto favorable en disminución de riesgo, incluso el efecto favorable en los pacientes tratados con trastuzumab con o sin antraciclinas previos en relación a las modificaciones de la FEBI. Y este otro metaanálisis nos enseña algo, pues sí, también se analizó si las estatinas podrían de alguna manera mitigar, y yo creo que está bien este término, ¿no?, de si hay un efecto tóxico, si lo pueden frenar un poquito, ¿no? Y en esta diapositiva vemos cómo los estudios observacionales fueron más potentes, no tanto así los otros estudios, y en el control de la fracción de eyección o en el evitar la progresión al deterioro de la fracción de eyección, sí que se vio un efecto favorable de las estatinas. Curiosamente, no salió tan bien parado en los parámetros clínicos de cardiotoxicidad en los ensayos randomizados, que fueron bastante menos. Hasta la época se habían hecho muchos estudios observacionales, muchos pacientes y análisis retrospectivos y pocos randomizados. Pero esto es como un no parar, pues este mes acaba de publicarse este estudio de unos 270 pacientes que también compara el uso de atorvastatina frente a placebo en pacientes sometidos a tratamiento con antraciclinas por leucemia y por cáncer de mama. Y aquí, sin embargo, no fueron capaces o no vieron efectos favorables a los 6 meses, a los 12 meses y a los 2 años, placebo frente a estatinas, ni tampoco cuando lo analizaron o lo revisaron por circunstancias clínicas o factores de riesgo diferentes. Los autores concluyen que si el paciente o el caso no tiene indicación de control lipídico o indicación de estatina por otro motivo, que no encontraron un efecto favorable, pero dejan la puerta abierta a que tiene que haber más estudios aleatorizados que nos den pues como diría yo, un dato definitivo y concreto, ¿no? Y ahora sobre la radiación, que no quiero pararme mucho porque se va a hablar después sobre esto. Todos sabemos lo que supone para el daño vascular, ¿no? Quizás de las, podríamos decir, a pesar de todas las técnicas, que luego supongo que hablarán de ellas, puede producir un daño tanto micro como macrovascular que se va a traducir posteriormente en enfermedad, sobre todo vascular coronaria, y cómo prevenirla. Bueno, este artículo de Planck muestra varios intentos de control de este daño con colchicina y incluye las estatinas y la aspirina, pues a través de las vías de inhibiendo las citoquinas por su efecto antiinflamatorio. También se revisa en ese mismo artículo todos aquellos estudios retrospectivos que pudieron demostrar que el daño por radioterapia se puede mitigar o amortiguar o mejorar con estatinas. Y este ya es un estudio de intervención que compara hiperlipidemia con o sin estatinas y se ve también cómo es la supervivencia general y la supervivencia por cáncer de mama mejor o superior en los pacientes con estatinas 36 meses después. Entonces, creo que en las guías que se hablaron, se comentaron a lo largo de ayer y de hoy, durante todo el tiempo, queda muy bien sustentado, ¿no?, el puesto que tienen las estatinas en la protección de la toxicidad cardiovascular. De momento yo creo que un 2A es un sitio, en base a estos artículos y otros que podemos comentar, pero que quizás nos pueden ayudar un poquito más a aclarar todavía esta situación. 2 estudios en marcha aleatorizados,
de disfunción o de protección de daño ventricular con atorva versus placebo, que está para terminarse en octubre de este año, atorvastatina 40, y otro que también enfrenta atorvastatina contra placebo en diferentes procesos tumorales que terminará en diciembre. Con todo y todo, yo creo que, y esto es una reflexión personal, este es uno de los pacientes, el paciente de cardio-oncología más penalizado. No está en las series, no está en los ensayos. En los inhibidores de PCSK9 excluyeron durante 5 años para atrás a todos los pacientes con cáncer. Miraron que no desarrollaron más cáncer, luego os lo comentará el doctor Juan Atey, pero realmente tienen un montón de circunstancias que empeoran un poco su expectativa y su pronóstico. Entonces, yo creo que nuestros esfuerzos tienen que ir aquí precisamente al peor tratado, entre comillas, porque tiene unas circunstancias que ensombrecen, como digo, su futuro. ¿Y qué conclusiones puedo sacar o podemos sacar? Pues, en mi opinión, las estatinas en el riesgo cardiovascular son una pieza clave, indiscutible, 1A, en la protección de la toxicidad cardiovascular por tratamiento oncológico, es una indicación 2 con un nivel B, que tenemos que asesorar o valorar de manera muy personalizada el riesgo-beneficio en cada paciente. Se van a beneficiar siempre más los pacientes de alto o de muy alto riesgo. También tendremos que prestar atención a las interacciones, que no son pocas a veces en este terreno, en concreto, por decir una, en la ciclosporina, si no recuerdo mal, aumenta hasta 7 veces los niveles de rosuvastatina, los macrólidos, que son de uso bastante común, incluso retirarlas temporalmente mientras estamos utilizando fármacos que son muy temporales. Y esta es mi última diapositiva, deciros que os agradezco mucho vuestra atención y que os esperamos en Santiago la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, Mila. La discusión la dejamos también para después y la siguiente ponencia es nuevas dianas terapéuticas y va a hablar de esto el doctor José Ramón González Jonatay, también de Cardiología del Hospital de Santiago de Compostela. Muy buenas tardes a todos, moderadores, y gracias a Teresa, no tanto por la invitación a estar aquí, sino por su trabajo realmente en este área y el liderazgo, no solo en el conjunto de la cardiología, pero en este área. Yo creo que es algo muy importante para la cardiología española, para la cardio-oncología española, el trabajo de Teresa y el liderazgo de Teresa. Por tanto, gracias específicamente por eso y además por el estímulo que representa para todos nosotros. Bueno, hemos visto lípidos, cómo analizarlos en práctica clínica. Hemos visto cómo el abordaje de los lípidos, las estatinas y su relación con el riesgo cardiovascular e incluso el riesgo de cáncer y de cardiotoxicidad. Vamos a ver hacia dónde vamos con hipolipemiantes, pero más que con hipolipemiantes hay nuevas dianas terapéuticas en el mundo de los lípidos, porque no solo hay que identificar marcadores de riesgo, sino que hay que identificar marcadores de riesgo que puedan constituir una diana terapéutica. Y, sin duda, esta es el área de mayor investigación clínica en medicina cardiovascular para los próximos, al menos, 5 o 6 años. Mis conflictos de interés. Y quiero empezar precisamente por el papel del colesterol en el cáncer. Esto es una publicación reciente de Cardiotox y un poco el esfuerzo también del registro Cardiotox, en donde vemos que en pacientes con cáncer, incluido en Cardiotox, son los lípidos el principal problema. Y realmente cuesta asumir esta realidad. El pobre control de hipertensión, pobre control de diabetes, la prevalencia es menor, pero fijaros el pobre control de hipercolesterolemia durante el seguimiento de los pacientes del registro Cardiotox. La mitad, más de la mitad en algunos momentos, tienen un mal control. Por tanto, la sensibilidad frente a este tema en pacientes con cáncer y también en otras áreas, pero también en cáncer y muchas veces se retira el tratamiento con estatinas y la focalización especial en este tema de los lípidos y del colesterol, teniendo en cuenta que el colesterol es un determinante fundamental del riesgo y vemos que a mayor riesgo, valorado por la escala SCORE, donde el colesterol es, como decía, es un elemento central, más cardiotoxicidad y más mortalidad total
en pacientes con cáncer. Por tanto, los lípidos son un problema, quizás desde el punto de vista global cardiovascular, son el problema número 1 en pacientes con cáncer, y yo creo que esta aportación del registro CardioTox es realmente importante. Y dianas terapéuticas en lípidos. Esta diapositiva resume, es una publicación reciente, un resumen reciente de hacia dónde vamos en lípidos de la Europea de Cardio, y vemos que hay 3 elementos como dianas, no solo como marcadores, vuelvo a repetir, porque marcadores de riesgo hay muchas cosas. El calcio coronario es un marcador de riesgo, pero es una diana terapéutica, la proteína C reactiva es un marcador de riesgo, pero es una diana terapéutica. Estos son marcadores de riesgo y dianas terapéuticas, al menos en investigación. Y esto es donde, como decía, está concentrada el grueso de la investigación cardiovascular actual y de los próximos 5 años. Sigue habiendo mucha investigación y mucha innovación en LDL, hay mucha investigación en lipoproteína A pequeña, y antes nos comentaba, y hay mucha investigación en lipoproteínas ricas en triglicéridos, que tenemos múltiples formas de identificarlas en práctica clínica, pero creo que quizás se va a imponer el cálculo de los remanentes de colesterol. Por tanto, 3 dianas terapéuticas en el mundo de los lípidos que además tienen una clara traducción en práctica clínica. Y esto es todo lo que hay y lo que viene sobre estas distintas dianas terapéuticas. LDL como objetivo prioritario, LPA, no HDL, y podríamos meter aquí pues lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y como veis, todo lo que ha venido y lo que está en investigación hace que este sea el área más activa. Vamos a ver en qué consiste esta investigación. Y esta nueva diana viene, como os decía, en qué hay de nuevo para el LDL, ¿qué hay de nuevo para las lipoproteínas ricas en triglicéridos o los remanentes de colesterol? ¿Y qué hay de nuevo para la lipoproteína A? Tanto en la relación como el riesgo, como especialmente diana terapéutica. Tenemos que esforzarnos en buscar dianas terapéuticas también y específicamente, como vemos, en pacientes con cáncer, donde los lípidos es quizás, si uno tuviera que identificar una prioridad, sería una de las grandes prioridades en su relación con el riesgo. Acostumbrarse a dar combinaciones fijas, también en pacientes con cáncer. Combinaciones fijas de estatina y ezetimibe. Y ya en cardiología, yo creo que la combinación fija debe protocolizarse al ingreso. El control es mucho mayor, y esto acaba de publicarse en Lancet hace una semana, en donde un ensayo clínico compara una dosis más baja de Rosuva más ezetimibe frente a una dosis más alta. El pronóstico a largo plazo no es muy distinto, cardiovascular a 3 años, pero la tolerabilidad es mayor, los efectos adversos son menores y lograr objetivos lipídicos es mejor. Por tanto, acostumbrémonos a combinar también en pacientes con cáncer y en pacientes en donde no es de otra forma. No tiene sentido que un paciente con síndrome coronario agudo empecemos con una estatina, luego pensemos en titularla. Creo que, y esto es un convencimiento general, hay que empezar con terapia combinada cuando el paciente llega al hospital. ¿Qué más hay de dianas en LDL? Pues ácido bempedoico, parecido a la vía de las estatinas, sobre citrato liasa, no hay efectos adversos musculares, no está presente en el músculo, por tanto, esta peculiaridad de ácido bempedoico, y este es el resumen de ácido bempedoico. En pacientes sin estatinas, sobre 25% de reducción de LDL, y cuando lo combinas con ezetimibe, sobre un 40%. En este momento sabéis que está pendiente de financiación hasta que los datos del estudio CLEAR Outcomes estén. Está aprobado pero no financiado por el Sistema Público de Salud en España. Bueno, veremos. No hay ninguna información relevante en pacientes con cáncer o su efecto en el cáncer, pero sin duda está ahí. Probablemente lo tendremos dentro de un año en práctica clínica. Lo que habrá es que definir cómo lo hacemos. PCSK9 son una realidad, y son una realidad además que mantienen la eficacia en el tiempo. Como veis, sobre un 60% de reducción del LDL que se mantiene de forma crónica. El problema es la cumplimentación terapéutica con estos fármacos que tienen una administración quincenal
o mensual, pero lo que sí es claro es que estos fármacos cumplimentados mantienen su eficacia con una terapia muy dirigida, con un monoclonal frente a PCSK9, al menos durante un seguimiento de 5 años, y además protegen el cardiovascular porque directamente estabilizan el proceso aterosclerótico, el proceso aterotrombótico y reducen sobre todo el componente de vulnerabilidad lipídica de las placas, y esta es una publicación de este año en JAMA con evolocumab sobre este aspecto. ¿Qué hay de nuevo con IPCSK9? Probablemente en 2 años tendremos el primer PCSK9 oral, por vía oral, eficacia igual a PCSK9 inyectables. Esto es lo más nuevo de PCSK9 oral. Realmente es una innovación para evitar la degradación en el tubo digestivo del componente y, como veis, la eficacia es exactamente igual. Veremos algún aspecto de posología, pero esto es parte de la investigación que queda en marcha con PCSK9, disponer de PCSK9 oral. Sabéis que por fin a cardiología ha llegado silenciador de RNA, terapias de alguna forma génica, y esto ha abierto la puerta a diferentes áreas de intervenir de forma tan selectiva sobre codificadores de proteína, RNA que codifica proteína, en este caso es inclisiran, que lo que hace es silenciar el RNA que codifica la síntesis de PCSK9 en el hígado. Va aguas arriba a lo que hace PCSK9. No hay mucha información en pacientes con cáncer, hay algún pequeño estudio en marcha, sobre todo de recoger datos. Veis que es igual que un PCSK9, sobre 60% de reducción mantenida del LDL, es muy seguro, al menos con la información que tenemos, y sabéis que se administra basal 3 meses y luego cada 6 meses una inyección subcutánea. Y esto para mí es la gran peculiaridad. Primero, que es una intervención que por fin somos capaces en cardiología de bloquear, de silenciar RNAs que codifican proteínas que influyen en el riesgo, pero ¿esto es un fármaco o esto puede ser una estrategia? Y yo creo que este es el gran potencial de inclisiran. Inclisiran triunfará tanto en cuanto pueda incorporarse como una estrategia. Y yo lo veo así. Un síndrome coronario agudo, tomando como ejemplo el camino del paciente con un síndrome coronario agudo, que se hospitaliza, se estratifica el riesgo, se trata, se ve el seguimiento inmediato, rehabilitación cardíaca como prioridad, seguimiento crónico, el problema del seguimiento crónico, y más en este momento, pero yo veo inclisiran como un potencial de reorganizar la atención a pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, especialmente a pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo en nuestro ámbito y a pacientes con cáncer con especial riesgo de tener enfermedad cardiovascular y que necesitan un seguimiento más estricto. ¿Y cómo veo yo ese seguimiento más estricto en la medicina de atención primaria? Inclisiran será si realmente puede ser utilizado por el médico de atención primaria cada 6 meses y aprovechar esa visita cada 6 meses para evaluar la salud global de tu paciente, también de tu paciente con cáncer, evaluar el control de otros factores de riesgo, la cumplimentación terapéutica. Creo que es una estrategia ideal para implementar la reorganización de pacientes de muy alto riesgo, incorporando a los médicos de atención primaria. Como se pretenda vender como un fármaco que reduce un 60, 50 y pico % el LDL y que cada 6 meses, ¿quién lo administra cada 6 meses? ¿Quién va? Es, para mí, un gran instrumento para reorganizar con medicina de atención primaria en los centros de salud la atención a estos pacientes. Y esto es lo que ha hecho el National Health Service en UK. Ha hecho exactamente esto. Seleccionar un grupo de pacientes para inclisiran que cada 6 meses van a ser controlados por su médico. ¿Quiénes son? Pues sobre todo pacientes de muy alto riesgo, hipercolesterolemia familiar, quien ha tenido un infarto. Yo creo que esta es la forma en que entre todos, si queremos introducir inclisiran en práctica clínica, hacer que inclisiran sea un instrumento en la reorganización de la prevención secundaria. Ya lipoproteínas ricas en triglicéridos, antes ha salido esta diapo, acaba de publicarse esta semana en el European Heart Journal, los remanentes de colesterol por encima de 30, por encima de 25, se asocia a un riesgo claro y casi más relación que con el infarto, con la enfermedad arterial periférica, con el stroke, que otros componentes lipídicos. Y como os decía, hay mucha investigación en diana terapéutica
lipoproteínas ricas en triglicéridos, sobre todo a nivel de lipoproteína lipasa e intervención de lipoproteína lipasa. Hemos publicado esto hace muy poco, el papel de PCSK9 en pacientes con remanentes elevados, pacientes en prevención secundaria del registro español de PCSK9, que tienen remanentes por encima de 30, que como veis reduce de forma significativa de las intervenciones, que puede reducir los remanentes. Respecto a la lipoproteína rica en triglicéridos, Reducit, prevención secundaria, creo que en breve se va a comercializar en España. Veremos cómo posicionar icosapentetil, 4 gramos al día, no solo para triglicéridos, en pacientes con estatinas y triglicéridos, el papel que pueda tener en cáncer. No hay ninguna información en cáncer de esta nueva forma de tratar y vemos que hay discordancia, porque es el primer estudio que es positivo con omega 3 y es con omega 3 de alta dosis y purificado. Es un EPA. Es icosapentetil, no es una mezcla de omega 3. Todo lo que ha sido mezcla ha fracasado. Sabéis que hay un gran debate en este momento si es el placebo comparador, porque en el strain, que era una mezcla, el comparador era aceite de maíz y aquí era un tipo de aceite mineral. Y hay gente que especula que el placebo fue peor y eso fue la razón por la que icosapentetil. No parece que eso sea la explicación, pero en breve creo que se comercializará. Tendremos que definir cuál es su papel. Y ya finalmente lipoproteína A pequeña, genéticamente determinada. Antes nos lo han explicado Teresa muy bien aquí. Necesita una determinación en la vida, no hay que andar determinando lipoproteína A, los laboratorios deberían prohibir esas determinaciones repetidas, no tiene ningún sentido de lipoproteína A pequeña. Este es el consenso europeo de lipoproteína A que se publicó este año y su relación con el riesgo cardiovascular, de estenosis aórtica, como antes se decía, y esto podría ser una publicación de aterosclerosis, su relación con el riesgo. Pero claro, aumenta el riesgo, pero ¿es una diana terapéutica? Porque esa es la gran pregunta. No necesitamos muchas cosas que estratifiquen el riesgo. Ya tenemos suficiente para estratificar el riesgo. Necesitamos nuevas dianas terapéuticas. Bueno, como veis, parece que en riesgo cardiovascular sí hay una relación clara a nivel de niveles y riesgo, no en el cáncer, no alcanzó significación. Este es el más importante de lo publicado, no hay una relación entre lipoproteína A y cáncer. PCSK9, en pacientes con lipoproteína A elevada, 1/3 de su beneficio parece deberse a la reducción de lipoproteína A, igual que lo que comentábamos antes con remanentes, pero hay mucha investigación con también silenciadores de RNA que codifican la síntesis o que de alguna forma participa en la síntesis de lipoproteína A, que logran reducirla hasta un 80, un 90%. Pelacarsen es quizás el que la investigación está más avanzada. Este es el estudio Horizon, en donde veremos si en pacientes tratados con estatinas con alto riesgo cardiovascular, todos ellos en prevención secundaria, algo que interfiere con lipoproteína A se asocia a un beneficio adicional. Lipoproteína A incluso se ha llegado a especular como un marcador pronóstico en pacientes con cáncer hepatocelular. Esto es una única observación, es la única observación que yo he podido ver de algún tipo de relación, aunque no como diana terapéutica. Y esto es casi mi última diapo. Como veis, estamos en el área de la investigación cardiovascular más activa de los últimos 2 o 3 años y la que más actividad va a tener en los próximos 5 años. Vamos a tener probablemente no solo nuevos marcadores de riesgo relacionados con el metabolismo lipídico, sino nuevas dianas terapéuticas que nos van a ayudar a optimizar la prevención en pacientes de alto riesgo cardiovascular, pero debemos exigir de alguna forma que la cardiooncología esté también presente en todas estas nuevas dianas terapéuticas, en toda esta nueva investigación, porque más allá de estatinas y LDL hay otros mediadores del metabolismo lipídico que probablemente no solo puedan ser útiles en reducir el riesgo cardiovascular en pacientes con cáncer, sino que habrá que ver si estas nuevas dianas también podrían serlo para reducir la cardiotoxicidad en pacientes con cáncer y para mejorar el pronóstico global de estos pacientes. Esta es mi última diapositiva, que aplicaría también a pacientes con cáncer. Sin duda, cambio en el estilo de vida, estatinas. Combinar pronto, no tiene sentido
en prevención secundaria y en un infarto empezar con estatina en monoterapia no tiene ningún sentido. Yo creo que todos los hospitales habrán protocolizado ya la combinación en el ingreso hospitalario, si no estaremos siempre con este fracaso. Esto también aplicaría a pacientes con cáncer que, como veis, el CardioTOS ha hecho diversas aportaciones, pero una gran aportación en el cáncer es que el gran problema de los lípidos en el cáncer, les quitamos muchas veces el tratamiento, les tenemos muy mal controlados, mucho peor que tensión y que diabetes, y por tanto el arsenal que ahora tenemos, PCSK9, veremos qué pasa con inclisiran, bempedoico, icosapentetil y nuevas dianas terapéuticas que ojalá extiendan su investigación a la cardiotoxicidad y extiendan su investigación a reducir el riesgo de toxicidad cardíaca en el cáncer y también a reducir el riesgo cardiovascular de un grupo de pacientes de altísimo riesgo cardiovascular como son los pacientes con cáncer. Muchas gracias. Muchas gracias. Quizá esta última diapositiva habría que añadir la lista de ejercicios de la doctora Almudena Castro. Sentadillas incluidas. Bueno, tenemos 10 minutos aproximadamente, vamos bien. Para hacer preguntas, si alguien que se anima. Bueno, gracias a todos los ponentes por las presentaciones. Felicitaros. Era una pregunta para la doctora Pedreira. Mira, tú que conoces también lo que se ha estudiado, el papel de las estatinas en la insuficiencia cardíaca, no de causa tóxica, y no se ha conseguido demostrar un beneficio, ¿por qué crees que sí puede tenerlo en la cardiooncología? Y de forma práctica, tú tratas a los pacientes de alto riesgo de cardiotoxicidad con estatinas rutinariamente, además de IECA y betabloqueantes. Vamos a ver, ahí hay varias preguntas, ¿no? La primera es verdad que no se pudo demostrar en la insuficiencia cardíaca en general, ¿no? En el tema de las antraciclinas y en la disfunción o la prevención de la disfunción se apela a otros mecanismos que en el cáncer pueden estar implicados. Los niveles más elevados de cáncer en sangre parece que tienen un factor como de crecimiento también del cáncer, y eso pues podría generar una diana donde a lo mejor también incide de una manera más favorable cuando vas a mirar la mortalidad o la disfunción ventricular, ¿no? Son mecanismos, yo creo que más mecanísticos, perdón por la expresión, y muchos están incluso reflejados en estudios preclínicos, en animales y tal, donde se vio experimentalmente que sí eran más eficaces. Y yo creo que ahí está un poco la diferencia. Que no es lo mismo la disfunción ventricular por antraciclinas o por la quimioterapia o la radioterapia, y no es lo mismo que otros tipos a lo mejor de insuficiencia cardíaca. Me refiero al daño miocárdico, al daño celular y al daño estructural, ¿no? Y ahí quizás pues las estatinas tienen efectos, los famosos efectos antiinflamatorios, que también apelamos mucho a ellos, su vía a través de las citoquinas, etcétera, etcétera, que ayudará a que esto no sea así. De hecho, yo me refiero a los estudios clínicos porque yo veo los resultados. Realmente eso tiene un porqué y habrá que indagar o mirar un poco más a fondo. Y en cuanto a si lo usamos de manera rutinaria, en la prevención en antraciclinas con estatinas, de momento no. La verdad es que no había tampoco mucha evidencia muy potente en las guías. Los task force de ESMO y tal sí que lo recomiendan de manera general, pero no lo hemos estado utilizando de forma preventiva, a no ser que hubiera un perfil de muy alto riesgo, que ahí sí le cae pues todo lo que podamos hacer y más para evitar que haya mayor toxicidad, ¿no? Sí, hay un comentario adicional a esto, ¿no? Que es que con los niveles de lípidos, sobre todo de LDL, realmente existe una curva J, y la parte de la curva J en donde un colesterol LDL muy bajo se relaciona con más mortalidad es en poblaciones muy especiales, ¿no?
poblaciones que pasan hambre, si tienen un LDL en las cifras que ahora estamos recomendando en enfermos de alto riesgo, aumenta la mortalidad, porque el mantener un nivel un poco más alto de colesterol está relacionado con salud, ¿no? Con menos caquexia, ¿no? Y en relación exactamente con la pregunta, una cosa es usar estatinas en prevención de insuficiencia cardíaca y otra cosa es usar estatinas en insuficiencia cardíaca franca, sintomática, que entra dentro de los estudios en donde no se demostró el beneficio y a lo mejor es porque ya es una situación que de alguna manera está relacionada con una alteración del metabolismo próximo a la caquexia, ¿no? O sea que quedan ahí grupos que todavía están por definir de por qué no se ve el beneficio, pero en términos generales, en la mayoría de la población, vamos, es una evidencia tan clara, además no solo de factor de riesgo, sino de beneficio, que no hay disculpa para no usarlas, ¿no? Pero, O para no bajar perdón, además, en ese sentido, en este artículo que escribieron los premios Nobel, que se publicó en el 2015, dice algo así como un término muy policíaco. No son los únicos, no trabajan solos los lípidos. O sea, no actuó solo, actúas en un ambiente proinflamatorio, como es el del cáncer, actúas con otros factores de riesgo añadidos, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera exacerba un poco, en mi opinión, ¿no? El riesgo especial de esta población, que yo creo que no se puede comparar con otra insuficiencia cardíaca de otras causas, vaya, ¿no? Aún así, yo creo que se necesitan más datos muy contundentes para que todos los pacientes que vayan a recibir antraciclinas vayas a ponerle estatinas, a no ser que estén en ese grupo de muy alto riesgo, que sería la indicación que tenemos ahora a día de hoy en las guías, ¿no? Tendremos que ajustarnos de momento a esa evidencia. Si algo más sale, pues oye, pues lo miraremos. Bueno, hay otra evidencia, ¿no? Que es que en la población normal hay unas indicaciones de bajar los niveles de colesterol LDL a un punto, ¿no? Sí. Entonces eso está por encima. Y si le añades el cáncer, sabemos que el cáncer en sí mismo es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular, y si además se asocia con tratamientos que sean potencialmente cardiotóxicos, son dos factores extra que tenemos, ¿no? Con lo cual hay que ser un poco más vigilante del colesterol en términos generales, y no porque el enfermo reciba antraciclinas y no otro tinglao, ¿no? Hay en relación con las tres ponencias, realmente, hay un comentario que yo quería hacer, y es que nos falta el recuperar un eslabón perdido, ¿no? Hay una investigación extraordinaria en la identificación de nuevos marcadores y de nuevas potenciales vías terapéuticas o dianas terapéuticas, pero los clínicos no hemos aprendido todavía la lección de que tenemos una evidencia abrumadora del beneficio que supone el bajar las cifras de LDL colesterol, y no la estamos poniendo en práctica, ¿no? Y la población, que son tratamientos crónicos, tampoco. Todo el mundo sabe que el colesterol es malo, que hay uno bueno y otro malo, pero el número de personas en prevención primaria y en secundaria que tienen niveles de colesterol LDL en lo que marcan las guías es un 25 o un 30%, ¿no? O sea, que es que la mayoría de los enfermos tienen cifras de colesterol que los médicos aceptamos en nuestra práctica clínica. Es decir, es como si no subiésemos andar todavía y la investigación básica nos empuja a echar a correr, ¿no? No sé si queréis decir algo. O sea, la investigación básica es necesaria, pero por favor, primero nos tenemos que poner las pilas en lo básico. ¿No? Ese comentario nos lo hicieron en el último Congreso de Médicos de Atención Primaria, y después de escucharme me dijeron, pero ¿cuántas cosas hay? Y nosotros no somos capaces de controlar una. O sea, nosotros no somos capaces de controlar el LDL, ¿cómo vamos a controlar todo lo demás que tú nos dices, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco de formación, de un cambio de mentalidad que hay que hacerlo y hay que aceptarlo, y que así hacemos prevención cardiovascular para que los siguientes que le vengan ya estén mejor controlados.
No, yo creo que no hay que aceptarlo, porque yo creo que hay que hacer una revolución, porque si no, ya es como de la familia, el colesterol. Bueno, tienes 120, bueno, pues el infarto que tuviste fue pequeño y tal, y te quedas en 120, porque me dices que te duele una patita cuando subes las escaleras, ¿no? Y ya eso ya está afectado. Entonces hay que dar una educación general de toda la población, empezando por los médicos clínicos, de que esto no puede ser. Bueno, es lo que comentaban. Primero, la medicina del futuro es aplicar a tu paciente lo que sabes hoy. Eso es la medicina del futuro. Pero claro, imagínate, estamos siempre con eso de que no controlas el LDL, pues en el último registro, solo el 15% de los hospitales de los servicios de cardiología que participaron en ese registro tienen protocolizado que un tío con un síndrome coronario agudo sale del hospital con terapia combinada. Solo el 15%. Y los que seguimos salen, jugando con las estatinas. ¿no? Seguimos jugando. Y luego, claro, esto es muy multifactorial, porque, bueno, también esta semana sale el metaanálisis de efecto adverso. El 90% de las cosas que dice alguien relacionadas con las estatinas no tiene que ver con las estatinas. Pero es ya un comodín de decir que cualquier cosa que te pasa parece que las estatinas, y esto parece que los médicos, bueno, la Europea de Cardio hace unos años creara un comité en el que había estado para responder a las falsas informaciones de estatinas, porque y hay mucho médico friki de las estatinas, incluso, que es una cosa increíble, que a veces haya profesionales, y eso es una cosa tan grave, pero bueno, es la realidad. Por eso antes comentaba que para mí Inclisiran es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque es algo que se tiene que administrar cada 6 meses. Entonces tú puedes utilizar intervalos de 6 meses, al menos en esta población de muy alto riesgo, como los que han tenido un infarto, gente de muy alto riesgo, para que cada 6 meses se planifique una reorganización de su asistencia. Obviamente en los centros de salud, con los médicos de atención primaria que tienen que liderar de alguna forma todo esto. Y al mismo tiempo allí su enfermera le administra Inclisiran, que es el modelo del National Health Service, que reduce un 60% el LDL. 60%, y le administraría cada 6 meses, pero no solo eso, se aprovecharía esa visita para ver cómo está su salud global, cómo está, si toma la medicación de otro tipo. Ese es el gran éxito que puede tener, y ojalá aquí y en otros sitios eso se pueda trasladar. Estoy de acuerdo, hay que buscar nuevas estrategias, ¿no? Yo creo que nos ha dado la hora de terminar y como la comida se va a enfriar, me quedo sin hacer una pregunta que la respondemos luego, ¿no? Mila ha hecho mención a la radioterapia, ¿no? Y dijiste que había una incógnita todavía del efecto nocivo potencial y tal, pero hay nuevas técnicas que parece que no son muy conocidas, que es la radiación de cúbito supino, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que te quería hacer porque sé que es la respuesta, pero eso sea luego. De cúbito prono. Vale, muy bien. Esto es un poco de las estatinas, lo que no Sí. se achaca la radioterapia, ¿sabes? O Claro. sea, radioterapia es una parte más integral de los tratamientos, muy aditivo en términos de toxicidad, sinérgicos, aditivos, y bueno, actualmente no sabemos cuánto se puede achacar a un tratamiento o a la combinación de ellos. Y de hecho, pues en mi humilde opinión, mostraré que incluso las guías nuevas, pues la dosis media es un parámetro más, pero no es un parámetro para nada perfecto ni realista. La dosis media que recibe el corazón cuando uno radia a un paciente, ¿no? Bueno, sí, por eso, aparte de las cuestiones técnicas en las que evidentemente no quise entrar, pero las estatinas podrían tener un efecto protector también. Pues mira, yo no lo he leído y humildemente te lo digo, me voy a tomar nota. Sí he leído las guías y realmente no hay nada. Siempre que se hace una recomendación, la recomendación se hace tratamiento sistémico más menos radioterapia. Cosa que, bueno, a lo mejor también un poco de parte de culpa tenemos los investigadores en oncología radioterápica que no nos ponemos a ello. Pero bueno, hay mucho por andar en este camino. De momento vamos a proteger con el breath hold y con otras múltiples técnicas y luego deberemos hacer más investigación translacional sin duda. Gracias. De momento vamos a comer y vamos a elevar los niveles de colesterol.